Buenas tardes, hermanos, les saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, se encuentren bien, que puedan en el Señor estar descansando y esperando y anhelando, como todos nosotros, el momento en que podamos volver a reencontrarnos, a juntarnos, a abrazarnos, como tanto queremos, y seguir aprendiendo, sobre todo de la palabra del Señor, sabiendo que este tiempo que llevamos de cuarentenas o confinados, no hemos sido privados de tener este privilegio, de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y así ha sido que hemos seguido aprendiendo de estos proverbios, los cuales nos dejan tantas enseñanzas y que es el anhelo del Señor y también de todos quienes estamos enseñando, que podamos estar meditando posteriormente a lo que escuchamos, y que todos tengamos en nuestro corazón la disposición de hacer los cambios que el Señor nos pide. Me gustaría, antes de iniciar en lo que es el proverbio mismo, decir lo siguiente, que durante estos días, durante estas 2 semanas, estamos dando un módulo que se llama Cosmovisión Bíblica. En esta oportunidad nos está ayudando nuestro hermano Douglas Krieger a través de clases online. Y este día lunes él trataba acerca de un punto sumamente importante y que nos debe recordar. Primero, nuestra posición en el Señor y los muchos privilegios inmerecidos que tenemos, entre esos ser llamados hijos de Dios. Pero también nos hacía recordar que también somos personas afectadas grandemente por el pecado. Y una de las consecuencias inmediatas de la caída de nuestros padres, Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, y en consecuencia para todos nosotros, fue tratar inútilmente de encubrir su pecado. Y a pesar que han transcurrido los siglos, el hombre, el ser humano caído, el hombre, mujeres, nos hemos convertido en necios del encubrimiento del error, entre comillas, lo que la Biblia llama claramente pecado. Es así como en el proverbio de hoy, en el proverbio 28:13, dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otras versiones, como la Biblia traducción en el lenguaje actual, podemos leer de la siguiente manera. Dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. La Biblia latinoamericana de hoy lo traduce de esta forma: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y la Biblia, Dios habla hoy, lo traduce de esta forma: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Todas estas versiones hacen el énfasis en la segunda parte del versículo a esto de confesar y dejar, abandonar el pecado para finalmente ser perdonado o alcanzar misericordia. Ahora, ¿cuáles son los pecados que encubrimos los hombres, las mujeres, el ser humano caído? Entendiendo que el creyente, si bien tiene una nueva posición en Cristo ante Dios, lo cierto es que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, caída. Y Pablo, al escribir diferentes cartas que vamos a ver en este momento, deja ver que más de un creyente, o los creyentes en general, podemos estar en alguno de estos pecados que nombra. En la carta a los Romanos, una carta enviada ahí a los hermanos que estaban en Roma, en el corazón del Imperio Romano, les deja ver, les hace notar cómo es el corazón del ser humano caído. Dice en el capítulo 1, versículo 28, de la siguiente manera, leo para ustedes, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cuando uno está revisando esta lista bastante profunda, larga, que hace Pablo acerca de los pecados del ser humano, es inevitable pensar que estos pecados solamente son hechos por personas que no conocen de Cristo. Creo que en más de un pecado posiblemente nos estamos viendo reflejados de alguna manera. Otros pasajes como Gálatas, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19, donde Pablo está escribiendo a hermanos, dejando ver claramente estas dos naturalezas que está en el creyente. Le dice que manifiestas son las obras, capítulo 5, versículo 19, dice: manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son estas? Adulterio, otra vez, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay una advertencia a estos hermanos que potencialmente estaban cometiendo algunos de estos hechos. Esta carta fue escrita antes que la de los romanos. Posiblemente Pablo hace referencia a esta carta en la carta a los romanos y muestra nuevamente la condición del hombre sin Cristo, pero potencialmente la lucha que tiene el creyente si éste no está sometido al Espíritu Santo. Otros pasajes también ahí en Efesios, otra carta enviada en esta ocasión, cuando Pablo ya estaba en Roma, en ese tiempo de encarcelamiento de 2 años, escribió 4 cartas que se conocen como las cartas carcelarias. Y entre esas escribió esta carta a los hermanos de Éfeso, una carta a una iglesia que había fundado en su tercer viaje misionero. Y conociendo, obviamente, a los hermanos de Éfeso, la idiosincrasia de los efesios, escribe lo siguiente, y nos llama mucho la atención las siguientes palabras de Pablo. En el versículo 28 le dice: el que hurtaba, hablando al creyente, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, una mala palabra, un garabato, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, que es un pecado, de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hay seguridad de salvación, a pesar de esta condición de pecado de un creyente. Quítense de vosotros, se nota que está hablando claramente a hermanos, le está escribiendo a hermanos. Quítense de vosotros toda amargura, dice, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto está mostrándonos claramente que el pecado nos ha afectado grandemente. Y si no reconocemos que hemos pecado en más de una de estas áreas, estaríamos siendo mentirosos y estaríamos pecando. Por lo tanto, estaríamos encubriendo de alguna manera nuestra condición como tal. Los pecados. Cuando leemos estas largas listas de Romanos, Gálatas, Efesios, incluso 2 Timoteo, que habla acerca de los postreros tiempos, de cómo serán los hombres. Pablo hablando a Timoteo de los últimos tiempos, y uno podría decir, estos son los tiempos que estamos viviendo nosotros. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, le dijo Pablo a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egocéntricos, ¿cierto? La egolatría, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta no es simplemente una radiografía de el hombre caído. Tristemente también es la figura que muchos creyentes han manifestado o hemos manifestado en el tiempo. Entonces, aquí hay que tener cuidado de la condición en la que estamos. Por eso tan importante es lo que nos enseña el pasaje, de que si alguien pretende encubrir el pecado, no va a prosperar. Si no, nos exhorta a tener dos acciones, que es confesar y apartarse del mismo. Y vamos a seguir avanzando en esto. Todos estos pecados inmorales como el adulterio y fornicación, lascivia, la lujuria, olos sociales, la mentira, el orgullo, el rencor, envidias, odios, pleitos, deslealtades, palabras ociosas, palabras corrompidas o garabatos, flojeras, chisme, o los pecados financieros como robos a terceros, al Señor en cuanto a los diezmos, a las ofrendas, a los misioneros, de omisión. También están estos pecados que generalmente no son tomados en cuenta seriamente, pero deberíamos. Estos pecados de omisión como orar, predicar, leer las Escrituras, compartir el Evangelio, edificar, animar, congregarnos, servir, exhortar, fortalecer a otros, sostener, visitar, ayudar. Posiblemente algunos de quienes puedan estar escuchando piensen, bueno, yo no soy un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un orgulloso, etc. Pero posiblemente ha cometido más de un pecado de omisión. Aquí no se trata de juzgar a otros, sino que nos podamos examinar frente a la palabra del Señor y de esta manera ver cuál es nuestra condición en la cual estamos. Pero ¿cuáles son las actitudes que toman los hombres, las mujeres ante el pecado, especialmente cuando son descubiertos? Bueno, hay algunas características de ello. Por ejemplo, algunos negar el pecado, diciendo yo no fui, no lo hice, no sé de qué hablas. O excusar el pecado, es que estaba solo, me obligaste, la sociedad me impulsa. O mitigar el pecado, diciendo, bueno, no es tan grave, todo lo hacen, ¿quién es perfecto? Yo no soy santo. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, quien vivió en el siglo XIX, describió algunas de las muchas formas en que los hombres intentan cubrir sus pecados. Obviamente todos estos en vano. Él dijo, entre comillas, ponen excusas, se justifican, tienen cosas en secretos, mienten, tienen un esquema para evadir responsabilidades, toman tiempo finalmente para confesar, lágrimas, ceremonias o sacramentos. Especialmente me llamó mucho la atención estas dos últimas, las lágrimas. ¿Cuántos creyentes cuando son descubiertos en pecado o en un pecado en particular van a tener mucha abundancia de lágrimas? Pero no es un pesar por haber pecado contra Dios o contra alguien en particular, sino por el ser descubierto y por lo que potencialmente esa persona pueda perder. O las ceremonias, pensando que algo de una liturgia en particular, también dentro del mundo cristiano, puede como menguar en algo el efecto del pecado. El pecado, que está encubriendo sus pecados, la palabra pecado, del griego amartía, que significa errar en el blanco, y no solamente porque no podemos dar en el blanco de la santidad y perfección de Dios, que Él exige, sino porque voluntariamente hemos decidido errar en el blanco. El pecado, hermanos, es una transgresión a lo establecido por Dios, es una afrenta directa al Dios Santo. El pecado es maldad, es malo. En el capítulo 25 de los Proverbios comienza justamente esta sección diciendo también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Estos son los proverbios de Salomón. Ahora,
El rey Salomón era hijo del rey David, quien sin duda conocía de primera mano lo que era el Salmo 32. En mi versión, en la Biblia que yo tengo, tiene un título, este Salmo, y tiene como título la bendición del perdón. Es aquí donde podemos observar a través de este Salmo una etapa de la vida del más famoso y grande rey de Israel que ha existido, David. El salmo citado, este salmo también es citado justamente en la carta a los romanos en el capítulo 4, donde Pablo hace ver las bendiciones que tiene la obra de Cristo en la vida de alguien que le ha recibido. ¿Cuáles son? Aquí comienza este salmo, el Salmo 32, diciendo: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vemos aquí como al revés a lo que estamos viendo en el proverbio mismo, ¿no? Este es como la segunda parte de alcanzar misericordia, y esto es lo que alcanzó el rey David cuando confesó sus pecados, que dijo que era bienaventurado. ¿Qué significa esto de ser bienaventurado? Doblemente dichoso, doblemente feliz, y eso era lo que Pablo justamente quiere aprovechar en la carta a los romanos, diciendo cuán feliz, cuán dichoso es el hombre a quien ya no se le culpa de pecado, aquel que ha recibido a Cristo y por lo tanto le ha sido imputada la justicia de Cristo a ese pecador que ha confesado su condición como tal. Aquí en el Salmo, el salmista David dice que la transgresión ha sido perdonada, aunque aquí tenemos, dice en un versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto obviamente concuerda con la dispensación en la cual vivía el rey David, que los sacrificios de los animales conforme a la ley hacían una cubierta del pecado. Y Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo, dijo claramente en cuanto al Mesías prometido para el pueblo de Israel y para el mundo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual efectivamente Cristo hizo en la cruz. Por lo tanto, ese pecado del rey David no solamente fue cubierto, sino fue quitado efectivamente por la obra de Cristo. Dios no inculpa más del pecado, ya no considera más ese pecado. Cristo pagó por ese pecado y por todos los pecados de la humanidad, conforme también lo que dice el apóstol Juan ahí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Pero también vemos las consecuencias. El mismo rey David menciona las consecuencias de ocultar su pecado. Ahí dice en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras ocultó el pecado, David, y se está refiriendo al pecado cometido contra Dios primeramente, contra Betsabé y contra Urías, el marido de Betsabé, a quien lo manda a matar finalmente en la guerra, a ponerlo en la primera fila para que se le diera muerte. Dice que mientras ocultó este pecado, dice, se envejecieron sus huesos, como un sinónimo de enfermedad. En 1 Corintios hace referencia a eso, que el comer desordenadamente, está hablando de un tema puntual, Pablo, ¿no es cierto?, de los hermanos que para celebrar la cena del Señor se apresuraban o comían en una forma desconsiderada hacia otros hermanos, y esto traía como consecuencia que algunos de ellos estuvieran enfermos y otros hubiesen muerto. El pecado oculto trae consigo enfermedades. Ahora, con esto, mis queridos hermanos, no estoy diciendo que toda persona que esté con una complicación, esté enfermo, sea por causa de pecado. Ahora, cada uno tiene que examinarse en lo íntimo, porque uno ve cara, no ve corazones. Dios solamente tiene esa facultad de mirar lo más profundo de nuestro ser. Pero cuando uno se ve en esta radiografía de la palabra de Dios, que nos examina tan profundamente, y en esta lista tan extensa que hemos visto de pecado, posiblemente en más de uno de estos pecados hemos estado o estemos, y por lo tanto debemos
apurarnos a reconocerlos y a confesarlos, como dice la palabra del Señor. Mientras él ocultó su pecado, como dice ahí, se envejecieron sus huesos, versículo 3, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Lo que vemos aquí que perdió el gozo, la paz. Solo había quebranto de espíritu, perdió el vigor, sus fuerzas. Ahora, qué declaración tan transparente y fuerte la que hace un guerrero como era David. Todo esto había perdido por ocultar un pecado. Acá en el proverbio que estamos viendo nosotros en esta tarde, vuelvo a leer para ustedes, dice el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que el hombre y la mujer, o el hombre y la mujer que pretende neciamente, inútilmente ocultar sus pecados, no prosperará. Eso es lo que está diciendo el versículo. Que este hombre o esta mujer que está queriendo tapar el pecado, los pecados, no va a prosperar. Es decir, no tendrá ningún éxito en pretender tal cosa. Nada queda oculto a Dios, que lo ve todo, porque Él es omnisciente. Ya hemos visto algunos de los atributos de Dios. Nada queda oculto a Dios. Por tanto, el hombre o la mujer que crea que puede hacerlo, se engaña a sí mismo, porque las evidencias, como vimos en el Salmo 32, rápidamente, harán notorios sus pecados. Entre eso, posiblemente alguien que ha perdido el gozo, anda triste, anda enfermo, quejándose por todo, tal vez está dando señal que su condición es que está ocultando un pecado. No, y no estoy hablando de los pecados sexuales necesariamente, como siempre pretendemos creer que solamente estos son los pecados. ¿Cuántos pecados de los que habló Pablo justamente en Efesios? Quítense de vosotros amargura, ira, enojo, rencor, hermanos. Es tremendo lo que el corazón humano caído, aún en la naturaleza caída que el creyente tiene, puede guardar. Ahí en Gálatas 6, 7, 8, una ley natural. Lo que se siembra es lo que se cosecha. Por lo tanto, si alguien cosecha para la carne, de la carne va a cegar. Esto no va a ser distinto. Otros proverbios, aquí también en el mismo libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 3, voy a leer para ustedes algunos versículos, donde dice 11.3, la integridad de los rectos lo encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El pecado destruye, el pecado trae como consecuencia la muerte. Lo dice Romanos 6.23. La muerte no solamente física, que puede ser para un creyente, solamente la muerte física, sabiendo que su alma está asegurada en la obra de Cristo. Para aquella persona que muere sin Cristo, no solamente la muerte física, sino también la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. También ahí en Proverbios 14:12 dice de la siguiente manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Esto es cuando la persona trata de minorizar el pecado o trata de negarlo, ¿no? Trata como escabullirse pensando que tiene alguna salida, pero finalmente su camino es camino de muerte. Y otros versículos más. Aquella persona que decide tapar, que decide encubrir, ocultar sus hechos impíos, pecaminosos, convertidos a veces en hábitos y prácticas, tiene una sentencia declarada. Dice, no prosperará. Es decir, obtendrá todo lo contrario a lo que espera. Por ejemplo, alguien que roba o disimula o engaña en su declaración de impuestos, estoy diciendo algo, no va a prosperar. Tarde o temprano esto le va a alcanzar. Aquel que está teniendo una relación ilícita, tarde o temprano va a ser alcanzado, va a ser pillado. No prospera el que oculta los pecados, no prospera, lo dice la palabra del Señor. Y esta es una advertencia para todos nosotros. Es decir, hermano, no estoy aquí juzgando a los demás.
Aquí estoy hablando con temor, porque sé que he sido un hombre que peca también. La palabra de Dios dice, no hay hombre que no peque. También cuando nos habla de confesar, veremos que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, porque efectivamente pecamos. Pecamos de comisión o pecamos de omisión. Pero la segunda parte de este versículo dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero ¿qué pasa con el que sí confiesa los pecados? Es decir, sale de eso como hizo el rey David, los confiesa y se aparta de los mismos. Pero si en lugar de ocultar, encubrir, los confiesa, es decir, declara abiertamente cada pecado con su nombre, si dice lo mismo que Dios dice de ese pecado, luego en una disposición sincera, estoy en vivo, sincera, humilde, se aparta, se aleja de esos pecados, entonces dice las Escrituras, alcanzará misericordia, es decir, no recibirá lo que merecen por sus actos pecaminosos. ¿Qué es lo que merece un acto pecaminoso? Castigo. Pero la misericordia de Dios, Dios no nos da lo que merecemos, sino que Dios se place, mis queridos hermanos, en perdonar y limpiar de toda maldad. Me impresiona, hermano, he estado leyendo el libro de los Reyes, cómo Dios actuaba inmediatamente cuando un hombre manifestaba un arrepentimiento, cómo Dios lo perdonaba, cómo salía en rescate de esa persona. Cuán importante es para Dios cuando tenemos una actitud de volvernos a Él. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No quiero errar, no tengo tan buena memoria como algunos de mis queridos hermanos. Leo para ustedes: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuidado, hermano, con creer que puedes vivir sin pecar, porque pecamos de una u otra forma. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría, claridad para discernir en qué área estamos ofendiéndole. Alguien escribió: la confesión es tomar el lado de Dios contra el pecado. Es una tragedia, hermanos, cuando la confesión del pecado se descuida y se ignora entre los creyentes. Es una causa de mucha debilidad espiritual e hipocresía. Una frase que también rescaté de unos escritos. Y me llamó la atención esto y me golpeó. Porque es causa, cuando no hay confesión de pecado, hay una debilidad espiritual, pero también una hipocresía. Cuando se nos pregunta cómo estamos, generalmente tendemos a decir bien, todo el mundo está bien. Y finalmente nos hemos convertido en nos hemos convertido en personas que nos ponemos permanentemente una careta. La hipocresía tiene que ver con esto de actuar, de ponerse una careta, de querer representar algo que no somos. No siempre estamos bien, no siempre estamos no habiendo pecado. Como dije en un momento, hay muchos pecados de omisión cometidos con tanta regularidad por los creyentes y los hermanos, como en la falta de orar, la falta de leer las Escrituras, de estudiar las Escrituras, de servir, de participar, tantas formas en que los creyentes pecan y no necesariamente consideran que es un pecado contra Dios o contra los hermanos. Según un teólogo del siglo XX llamado James Moffat, escribió que en el libro, entre comillas, el libro de oración inglés, así se llama este libro, se ordenaba al ministro o al pastor que presentara una invitación a la congregación a confesar los pecados antes del servicio de la comunión. Es decir, antes de celebrar la Santa Cena, estos pastores eran llamados, exhortados a que debían pedir a la congregación el confesar sus pecados. Esto se hizo una costumbre en un tiempo. Yo recuerdo al hermano Israel que nos animaba a confesar
tomar unos minutos para confesar, ponernos en armonía con Dios, ponernos a cuentas con el Señor antes de participar de la alabanza o de lo que se iba a hacer en el culto. Cuán importante es, mis queridos hermanos, confesar. Según Robertson, un erudito griego, no ubico mucho más de él, pero escribió que en Santiago 5:16, el extraño tiempo verbal de confesar unos a otros implica una confesión en grupo en lugar de una confesión privada. A veces esto de confesar los pecados a Dios y decir, bueno, Señor, he pecado, posiblemente con detalle a Dios, pero no así a los hermanos cuando hemos pecado contra la hermandad también. Por lo tanto, hay la confesión unos para otros, dice Robinson. Aquí se está enseñando una confesión unos para otros y no uno para el otro, lo cual implica que la confesión a menudo debe ser pública, aunque no significa entrar en detalles de los pecados. Hay pecados que son públicos y hay pecados que son privados, pero a veces con efectos para otros también, como fue el caso del adulterio de David. Entonces, en esta segunda parte del versículo 13, que dice, el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos dos exigencias para el pecador arrepentido. Confesar el o los pecados. La palabra en griego es homologen. ¿De dónde viene nuestra palabra en español? Homologar, ¿no? Especialmente esto se da con asuntos de títulos universitarios de un país a otro. Homologar. ¿Y qué es lo que significa esto de confesar? Es decir la misma cosa. Eso es lo que significa. Decir la misma cosa, admitir lo mismo. No basta con decir, mis queridos hermanos, cuando confesamos me equivoqué, cometí un error, o simplemente, Señor, perdóname de mis pecados. Alguien podría decir, bueno, Dios no sabe cuáles son los pecados. Sí, Dios sabe claramente cuáles son tus pecados o mis pecados. Dios quiere escuchar, quiere ver si efectivamente reconozco lo que estoy confesando como pecado, como ofensa a Él. Por lo tanto, el confesar es decir exactamente lo que he hecho, o lo que he dicho, o lo que he deseado. Es abrir el corazón a Dios. Dios quiere escuchar si expresamos lo mismo que Él ha dicho acerca del pecado. La fornicación es mala. La lascivia es mala. Pero también es malo el rencor, también es malo la flojera, también es malo el robo, también es malo muchas cosas. Por lo tanto, es expresar justamente esto. Apartarse del pecado, la segunda implicancia, la segunda exigencia, implica una decisión, una acción contraria al pecado. Cabe señalar que esta acción práctica en la vida de un creyente se llama santificación progresiva. Es un paso más en la madurez, en la perfección del Hijo de Dios, y en este accionar cuenta con la ayuda y la capacitación de Dios, el Espíritu Santo. No estamos solos, queridos hermanos, en esta tarea que parece tan compleja, parece tan difícil. Cuando uno dice, ¿cómo lo hago? Parece que cada día fallo ante Dios. Y efectivamente fallamos, pecamos contra Dios. Que Dios nos ayude a discernir claramente en qué área estamos ofendiendo a Él y a otros. No es en las fuerzas de la carne, hermano. No es la carne, no es la vieja naturaleza que puede agradar a Dios, sino en esta capacidad que nos ha dado el Espíritu Santo, en el Espíritu que ha sido regenerado para vivir la vida que agrada al Señor. Quiero finalizar este tiempo, hermanos, con ustedes, diciendo las palabras del rey David, ahí justamente en el Salmo 51. El Salmo 51, un salmo donde el rey David había reconocido ante Dios lo que había sido su pecado. Y leo algunos versículos, dice, capítulo 51 de Salmo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones, sinónimo de pecado, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto está conforme al tiempo de David. Sabemos que el Espíritu Santo no va a salir de nosotros, pero podemos perder el gozo si ocultamos los pecados. Hermanos, somos invitados a confesar los pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y toda la dicha que significa bienaventurado el hombre al cual le han sido perdonados los pecados. Mis queridos hermanos, que el Señor nos siga guiando a tener comunión permanente con Él a través de Cristo, esta comunión que tenemos asegurada y también esta forma en que sabe el Señor nos ha guiado para que podamos mantenernos en una comunión permanente con nuestro Señor y Salvador. El Señor les bendiga.